César Inostroza, mientras que en Lima, el apodado Dr. Rock, Iván Noguera, habla de sus enemigos. Todos son mis enemigos. Los 6 consejeros son mis enemigos. Inostroza Pariachi es mi enemigo. Walter Ríos es mi enemigo. Los asesores de los 6 consejeros son mis enemigos. Los que rodean a Inostroza también son mis enemigos. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. A veces no sabemos si echarnos a reír o echarnos a llorar. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Tenemos temas importantes que evaluar el día de hoy. No solo el tema de la Junta Nacional de Justicia, que sigue estando en entredicho, sobre todo a raíz de la renuncia y se cayó por la elección, se desplomó la elección de los miembros de esta nueva Junta y la renuncia de Patrón pone todo en foja cero y hay que empezar con la elección de nuevo. Vamos a tratar también sobre el asunto del gasoducto al sur. Hay información que develaría que hay coimas específicas con respecto de esa obra que no se encuentra comprendida en el acuerdo de colaboración con Odebrecht y vamos a analizar cuáles son las implicancias de estos hechos para empezar. Nos acompaña Fernando Rospigliosi. ¿Cómo está, Fernando? Analista político. Carlos Caro, abogado, y le damos la bienvenida a este set. Esperamos tenerla más seguido. Karina Novoa, periodista de Panorama. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Patricia? Gracias. Bueno, analicemos primero el tema de Patrón, porque creo que para cerrar un poco esta discusión que se inició hace unos días con respecto a la elección de la Junta Nacional de Justicia. Se ha dicho que se hizo muy rápido, se ha dicho que se hizo mal. Lo cierto es que tampoco es fácil cambiar el modelo de un día para otro. Pero, a ver, Carlos, me gustaría, en tu opinión de abogado, de persona que conoce de adentro el sistema de justicia, ¿podemos hacer un proceso no sé si rápido, pero más eficiente con lo que se ha aprobado y con las herramientas que tiene la Comisión? Mira, claro que es posible y creo que en este proceso han habido 2 grandes errores, ¿no? El primero, el de filtros. No puede ser que todos se enteren de los problemas que tenía el señor Patrón al final del proceso y no al principio. Hay que reconocer además que primero nos hablaron de un casito y después la lista de denuncias y cargos que ha tenido era bastante amplia, Claro, ¿no? con lo cual él tendría que haber sido confrontado de inicio, previa a cualquier entrevista sobre este tipo de casos. Esos casos que se han archivado es una cosa, pero un caso prescrito es un caso que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, si bien penalmente no hay delito, al final del día eso deja una penumbra sobre si ha habido un caso de falsedad, un caso de fraude procesal, y eso puede incidir en el tema de la capacidad moral para ejercer el cargo. Pero lo segundo, que es más importante, Patricia, es que seguimos anclados a un sistema colegial, donde el potencial miembro de la Junta Nacional tiene que pasar un examen escrito, tiene que preparar un largo currículum. En verdad eso es un desincentivo para gente hábil, para abogados logrados, para abogados de carrera, profesores universitarios. Es un desincentivo pasar por todo ese tipo de procesos que, si bien transparenta, digamos, el acceso a la función, en verdad premian al que tiene más cartones, al que ha juntado más títulos y no necesariamente títulos que le den calidad ni le den solvencia jurídica. Acá lo que debería evaluarse es producción académica, producción jurídica, falta de incompatibilidad de intereses y en verdad las reglas que están puestas están hechas para que eso pueda funcionar así. El problema es que los evaluadores se someten nuevamente al viejo régimen. Vamos a ver el currículum, vamos a ver el puntaje y creo que ahí hay que hacer algo completamente disruptivo. Completamente nuevo. Se conversaba, por ejemplo, ¿por qué tomar un examen escrito? ¿Por qué no poner casos que las personas analicen y sustenten, ¿no? Por ejemplo, hacerlos hoy día, los profesores, por ejemplo, para evaluarlos, se les evalúa el desempeño en aula. De nada sirve que un profesor rellene una prueba de opción múltiple, ¿no? Sí. Esto debiera hacerse en la brevedad posible. Karina, nosotros hemos escuchado como periodistas a la señora, por ejemplo, Rosa Barta, diciendo esto es un fracaso. Pero un fracaso del que forma parte del Congreso también, porque si bien Vizcarra llevó la iniciativa, esa iniciativa salió avalada, firmada y sellada desde el Congreso de la República. Claro, al Congreso de la República se le ha exigido bastante también, porque ha sido una fuerza pues que ha puesto muchas piedras en el camino algunas veces. Así es. Pero es cierto que se le ha empujado también hacia velocidades que de repente no deberían ser tan rápidas. Hacer un proceso de esta naturaleza, creo yo, para encontrar a los mejores en el universo, tenían que tomarse los filtros debidos.
Ahora en realidad, ha sido una patinada, porque se han quedado sin nadie, se han quedado con el único que eligieron. El periodismo tuvo que demostrar que hacerle la tarea a los evaluadores, y no estamos hablando de cualquier evaluador, es decir, son los máximos representantes de las máximas instituciones de justicia, pero hay que hacerlo bien, aunque no sea tan rápido, hay que poner ahí a los mejores. De acuerdo, es verdad que había un sentido de urgencia, pero tampoco es válido, y a ver, acá Fernando, ayúdame, hay gente que dice, bueno, no había nada de malo con la elección anterior. Creo que el doctor Rock, que acabamos de escuchar, da muestra que había todo de malo con la elección anterior, ¿no? Porque el señor ha ejercido ese cargo tan campante durante años y a todas luces es una persona... Ya no hablemos de temas morales, no tiene como la consistencia emocional para asumir una palabra, no quiero calificarlo en ningún término médico, pero no, uno ve una persona que no tiene una capacidad para enfrentar un cargo como el que tenía entre manos, ¿no? Más allá de la payasada, por supuesto, ¿no? Digamos que el anterior consejo era un desastre, y hace pocos días Ricardo Uceda ha publicado una investigación sobre el tema en La República, sobre cómo realmente había una mafia y cómo ahí estaba implicada esta universidad que no ha conseguido acreditación, Telesup, y que ahí sí, a diferencia de las otras historias que nos han contado, ahí sí había una organización delictiva que ponía a ciertas personas con determinados fines. Ahora, yo creo que la responsabilidad principal en todo este desastre es del gobierno, porque había mecanismos que podían llevar a hacer un cambio, pero no de la manera que se hizo. O sea, liquidaron al Consejo de la Magistratura. Quizás, como algunos planteaban, podían ser reemplazados por los suplentes, no sé quiénes serían los suplentes, pero reemplazados por los suplentes temporalmente para no quedarnos sin ningún organismo, que es importantísimo. Hace prácticamente un año que ya no hay. Porque ese escenario te obliga a actuar a toda velocidad. No, claro, pero podía ser reemplazado mientras se buscaba otra composición que era necesaria. En las elecciones de 2016 se planteó eso claramente, no puede seguir este Consejo de la Magistratura, o sea, mientras se buscaba otro mecanismo, pero el gobierno lo hizo a las patadas. Nombró una comisión de notables que en 12 días presentó su propuesta, 12 días, así, y el gobierno chancó al Congreso, hizo el referéndum, los obligó a aprobar lo que quería, y miren los resultados que tenemos. No es así, pues, como se hacen las cosas. Y el gobierno lo hizo con una intención política, de que el presidente Vizcarra sube en las encuestas. El resultado es muy complicado, porque ahora ya se hizo la modificación constitucional, ya tenemos este sistema que está demostrado que no funciona. Pero sobre el cual Carlos Caro cree que hay maniobrabilidad, ¿no? Hay que encontrar una manera, sí. Pero ¿cuánto más nos vamos a demorar? 6 meses hasta final del año. Imagínate, no hay un organismo que sea el que destituya y nombre a jueces y fiscales. O sea, estamos en una situación complicada. Haber dejado una suerte de Consejo Nacional de la Magistratura de emergencia, ¿no? Interno. Con los suplentes, como hubiera permitido que esto no lo hagas a toda velocidad. Claro. Es verdad, ¿no? Es verdad. Ahora, sí, es difícil porque todos somos generales después de la batalla. Pero se dijo en esa oportunidad, se dijo. No es que esas ideas aparecieron. Pero lo que sí da cuenta de un hecho fundamental: no hacer nada no es una opción. No claro no es una opción, pero hacerlo a la loca, a tontas y a locas, por razones que no tienen que ver con la eficiencia del sistema, tampoco es una opción. Así es. ¿No? Como ahora con la reforma política, estamos igualitos. Creo que ahí hay que tomarse algunos aspectos de esa reforma política son evidentes, y otros hay que respirar hondo, ¿no? Hay que ir con calma, claro. ¿no? Porque el ensayo-error es bastante obvio. El problema es que en este contexto, además, RPP consiguió esta entrevista con César Inostroza, que no es poca cosa, porque sabemos que está en España esperando ser extraditado, básicamente. España lo ha dejado estar en su casa, no tiene mayores restricciones, no está en una cárcel. No todos los países del mundo ponen prisiones preventivas alegremente, ¿no? Y es curioso la insistencia, y tal vez eso también es una parte que me gustaría analizar, sobre la negación absoluta y reiterada de cualquier indicio de corrupción en lo que a todas luces, llámese red, llámese cuchipanda de amigos, o sea, porque hay varias teorías. Hay quienes dicen esto era una red perfectamente estructurada, hay quienes que te dicen, no, 5 jueces que se la pasaban coimeándose de acá para allá para dirigir ciertas acciones. Es la justicia la que determinará.
Pero el señor César Inostroza dice que es un perseguido político y se fue del país porque su vida corría riesgo. O sea, que estamos manejando mal para no poder avanzar, por lo menos en la convicción de cuáles eran los personajes clave en esta forma que, como bien ha señalado Fernando en el artículo de Ricardo Uceda, da cuenta de cómo se movían los hilos para conseguir determinados beneficios, ¿no? Lo de, no sé qué opinión les merece la entrevista de César Inostroza, volver a escuchar para mí fue como... no ha cambiado nada. Después de meses el señor sigue defendiéndose de la manera más absurda, ¿no? Claro, y ahí lo que tenemos es una situación muy clara, ¿no? Lo único que le queda a Inostroza en España es defenderse como perseguido político, porque ya perdió la primera instancia, le han quitado un cargo importante para Perú, que era el cargo de organización criminal, asociación para delinquir, y él apelado, ¿no? Entonces, no tiene argumentos. El único argumento que le queda es el de Toledo, el argumento del perdedor. Soy un perseguido político que no va a prosperar. O sea, estoy más que seguro de que eso no lo va a llevar a ningún lado, ¿no? Como le señalábamos en la mañana, no hay nadie salvo él, o sea, si España dice que eres extraditable, está dando por sentado que no eres un perseguido político. Punto, se acabó. No hay nada más que discutir, ¿no? No hay nada más que discutir. Ahora es curioso, ¿no? Porque se escuda en el hecho de que el Congreso lo tipificó su caso como miembro de una organización criminal, pero no completa la oración. No dice que a todos los otros miembros de la banda no les tipificó el mismo delito, con lo cual nadie puede ser miembro de una organización criminal de a uno. De uno, claro. ¿No? Pero ahí tiene un salvavidas, pues de ahí se va a agarrar de lo que dijo precisamente la justicia en España, que no es miembro de ninguna organización criminal. Entonces dices, ¿quiénes son los otros miembros? No hay. Y si lo extraditan, no van a poder decir que él manejaba o era parte de la cúpula. Totalmente se va a agarrar de eso. Además, no lo puedes si España dice que no puedes extraditar, por eso no puedes. Pero el hecho de que el Congreso lo haya acusado de eso no es una persecución política. No, investigación, no investigando. Y además el hecho que solo lo haya acusado a él, o lo haya decidido ponerle a él ese cargo y no a los demás, es una manera un poco más retorcida de salvarle el pellejo, pero una manera de salvarle el pellejo al fin y al cabo. No, el Congreso no acusa a nadie, el Congreso no es poder judicial, el Congreso te entrega a la justicia para que la justicia haga contigo lo que crea conveniente, pero el Congreso no es una instancia judicial, así que ese argumento no vale para nada. Ahora, que España haya rechazado que es miembro de una organización criminal y porque la fundamentación de la Fiscalía no sirve para nada. Pero es muy también, débil. pero también porque en el Congreso tú das permiso para que ciertas personas sean acusadas de algo. Si el Congreso no da permiso, esos cargos no prosperan. No. Fiscalía... Pero tengo entendido que España revisa el caso, mira, y si no está totalmente sustentado, entonces ese delito dicen no. Y no está, pero ellos dicen, no está sustentado porque el Congreso no incluye a los demás. No. No está sustentado porque la sustentación del pedido de extradición de la Fiscalía no tiene sustento. Esa es la realidad. Pero, Fernando, revisan que en el sustento... También pone el Congreso con pelos y señales. Es decir, lo que pasa es que él usa el argumento que el Congreso lo declaró miembro de una organización criminal para autodefinirse perseguido político. Cuando en realidad es una carambolaza, ¿no? Es una carambolaza, ¿no? Pero lo más difícil es probar. Ahora el Ministerio Público, las fiscales del Callao tienen esa gran responsabilidad y en todos los casos se tiene que probar. Todo lo que dicen, acusan, todos están en prisión preventiva, pero hay que probar. Ese es el camino. Lo que necesitamos es que estén acá, en la cara, y finalmente se verá porque el señor Inostroza no es un tipo poco hábil para defenderse, ¿ah? Él era el primero en todos los exámenes. Así es, lo que pasa es que hay que desbaratar su propio discurso porque siempre es un poco falaz. Escuchemos algunas de las declaraciones que tuvimos en la mañana con él, que fue una entrevista interesante. ¿Las tenemos? Cuando salí del país, lo hice por temor a sufrir un atentado contra mi vida e integridad física y además por el temor de ser enviado a prisión abusivamente por el aparato estatal, y vine a España a pedir asilo. Y bueno, lo llamo y le pregunto, ¿por qué está demorando? Se supone que uno trabaja en la Cancillería y sabe. Yo no sabía si él es el competente o no, no llama, y el señor me dice, mire, falta la firma de la persona encargada para que autorice el pasaporte. Bueno, entonces se esperó y luego nos dieron, como corresponde a cualquier funcionario público. El que tramité ante Cancillería habría servido para salir por Tumbes, totalmente falso, porque yo he salido
con el pasaporte ordinario que utiliza cualquier ciudadano. Cónsul, acompañado efectivamente del señor Bustamante y otro funcionario público, para ver la situación carcelaria en que me encontraba, para decirme que el consulado está a disposición de los ciudadanos peruanos que están en prisiones para cualquier necesidad, cualquier apoyo. Y yo le dije, le agradezco, pero yo no necesito absolutamente nada. Y es más, le quiero decir que yo, y es testigo el señor cónsul, y le dije, estoy injustamente detenido acá. ¿En algún momento hubo un encuentro a solas con el señor Bustamante? Nunca. ¿No conversó para nada? Nunca. ¿Ya nos puede decir, por favor, para evitar cualquier especulación, quién es la señora acá? En su momento, cuando usted me entrevistó, obviamente le dije, en su momento vamos a declarar ante la Fiscalía. Yo he pedido hasta en 7 oportunidades declarar ante el ex fiscal Pablo Sánchez y nunca me llamaron. Se judicializó, ahora está en manos de un fiscal anticorrupción, seguramente me llamará, y para no entorpecer ninguna investigación, en su momento se hará mención a lo que usted me pregunta. ¿Por qué? Yo he decidido que voy a declarar promedio del país, ¿no? Además, cuando le preguntan, se pagó a una funcionaria de aduanas para que pudiera salir, claro, que me prueben que yo pagué. ¿Quién va a pagar? Si él era el que se tenía que escapar, bueno. Se pedía impedimento de salir del país. Exactamente. Claro. No dice, yo no me he escapado. Ya, la verdad que la semántica del señor Inostroza en la mañana nos mareó a todos, pero es el mismo Inostroza, falaz, ¿no? Que usa todos los resquicios de la ley y sus habilidades como abogado para hacernos creer que en realidad que él es un santo y todos estamos locos, ¿no? Así es, pero también hay un hecho interesante que tenemos que relevar. En una investigación de Panorama descubrimos que el señor Inostroza estaba bajo una videovigilancia de la Policía Nacional, dispuesta por el fiscal Pablo Sánchez. ¿Cómo se fue en las narices de los policías? Y además estaban siguiéndolo. Tenían orden de seguirlo a donde fuera. Lo siguieron al Congreso, regresaron cada vez que salían, todo lo tenían perfectamente controlado. ¿Cómo se les escapó a la gente, se supone, de inteligencia y experta en eso? No han habido explicaciones. Bueno, esa es una de las explicaciones por las cuales la prisión preventiva se abusa de la prisión preventiva, porque el Ministerio del Interior y la policía se les escapan los elefantes por la puerta, pues no, o sea, hay una negligencia, ahí a veces se culpa al juez, pero el juez, si esa persona está con impedimento de salida del país, es la policía la que tiene que encargarse de que no se vaya, ¿no? Pero tampoco nos contaron, el fiscal Pablo Sánchez tampoco nos contó al país en el momento que le dijeron se fue. Se fue, y hubo un momento y pasó un tiempo que hasta hay mucho que explicar sobre la salida de César Inostroza. Por eso es importante que venga y que hable todo lo que tenga que hablar. Esperemos que España no ralente mucho el proceso, ¿no? Nos ha llegado información de último minuto, espérense un momento, no veo nada. Y es que, como sabemos, han estado el fiscal Vela y el fiscal Domingo Pérez en Israel, esta vez para recoger la versión del el señor Maiman. Esta confesión fue firmada el día de hoy y se ha dejado expreso, ya con firma, sello y todo lo demás, que los sobornos pagados por Odebrecht a Toledo a través de Maiman fueran de $35 millones. Sin embargo, una buena cantidad que se quedó con Maiman según fuentes acreditadas. Anteriormente, Maiman había reconocido ante los fiscales peruanos una cantidad mucho menor, indicando que el resto obedecía a inversiones en Colombia, pero el reconocimiento actual desbarata la coartada previa. La confesión de Maiman se dio ante los fiscales Vela y Pérez del equipo especial y ante el procurador Jorge Ramírez. Así que Maiman reconoció 35 millones de la caja 2 de Odebrecht para Toledo. A ver si esto, la verdad, que seguir recabando pruebas cada vez más fehacientes y cada vez más incuestionables sobre alguien a quien no le vemos ni la ceja, está volviéndose bastante frustrante, ¿no? Sí. Definitivamente el señor Toledo también se pasea por California y tiene abogados que llegan mucho a la cuestión política y es reconocido, sigue paseándose por Stanford y nosotros esperamos que alguien alguna vez lo pueda traer, ¿no? La discusión, ¿qué opinión les merece esta discusión, este pleito viejo? Porque además esa es una rivalidad antigua entre Vela y Hamilton y Vela, José Domingo Pérez, que en realidad habla un poco por el fiscal Rafael Vela, que prefiere mantener un perfil bajo, dice que fue Hamilton quien dejó escapar a Toledo.
Y Hamilton responde también lo suyo, diciendo que ellos no han hecho un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht apropiado. Bueno, ¿Quién es quién ahí, no? En realidad había, según las fuentes judiciales, había pocas personas que sabían que se iba a dictar orden de prisión preventiva, o que se iba a pedir la orden de prisión preventiva, porque ni siquiera llegó al Poder Judicial, ¿no? O sea, no se puede decir que eso se filtró del Poder Judicial. Era Hamilton Castro, un fiscal de su oficina, y Pablo Sánchez. ¿Cuál de todos? 3 personas sabían, y alguien le dijo a Toledo que esto iba a venir, y tomó las de Villadiego, ¿no? Entonces... ¿Y tu teoría? No sé. No sé, hay muchas teorías. Hay 3 teorías. Digamos, claro, hay 3 involucrados. Claro. ¿Tu teoría, Carlos, es que se les escapó? Si uno analiza la sucesión ¿O lo del escaparon? caso, si uno analiza la sucesión del caso, en verdad, el equipo Hamilton Castro pide la detención cuando recibe la información de Odebrecht. Y para eso Toledo ya se había ido del país, pues Toledo sale un 11 de enero del año 2017 y Hamilton Castro pide la prisión preventiva al mes siguiente porque es el tiempo en el cual le entregaron la información. Sin esa información él no podía pedirla. Ahora, tal vez Toledo se enteró de que ya estaban entregando la información, porque era un secreto a voces, ¿no? De que todo esto se venía desde que cuando Odebrecht firma el acuerdo en los Estados Unidos, habla del aporte a un alto funcionario del Estado de $20 millones por un proyecto de infraestructura. Pero, de acuerdo, pero la preventiva es una situación extrema, pero él ya estaba involucrado en una investigación seria. Se podía haber pedido impedimento. Por el caso, ¿no?, de Coteva, pero ese caso no lo tenía Hamilton Castro. Ese caso lo tenía en su día, claro, el juez Abel Concha, que ahora está preso por y que el tema de cuello blanco, justamente, ¿no? Sí, detuvo durante mucho tiempo la investigación. Y mantuvo el proceso más bien en perfil bajo, ¿no? Así es. Se demoró en abrir instrucción, etcétera, ¿no? El 2013 apareció el asunto de la casa de Casuarinas y la oficina. Y o sea, $5 millones. Claro. Y había razón suficiente para decirle, quédate acá. Eso no lo había conseguido. El impedimento de salida del país. Claro, el impedimento de salida. No vamos a pedir que a todos lo metan de las orejas a la cárcel, pero por lo menos que al señor le hubiera costado más irse y evadir la justicia. Bueno, una tristeza, ¿no? Y se fue tomándose fotos. Yo me acuerdo ese día, todo el mundo, como dices, era un secreto a voces que se podía escapar, ¿no? Y tomaba fotos y salió en el Twitter diciendo chao y riéndose de todos los problemas. Qué horror, ¿no? Yo creo que pocos políticos han hecho que la población se sienta tan estafada como Alejandro Toledo. Porque, no sé, me gustaría su opinión. La de Susana Villarán es como, para la gente que creía en ella, como una decepción, como un dolor, ¿no? Lo de Toledo es como cuando te estafa alguien por la calle y te cambia un billete falso, ¿no? Esta sensación de que te agarraron de idiota, ¿no? Sí, desgraciadamente sí. No, y además, enterarse los pormenores, que fue él que iba, pedía, que a cada rato estiraba la mano, es decir, un presidente de la República, tú dices... Pirañesco, ¿no? Sí. Un relato pirañesco. Barata, ¿cuándo vas a pagar? ¿No? Sí, ¿cuándo va y casi lo extorsiona para que le termine de pagar? Como diría la China Tudela, una total falta de glamour el asunto. Claro, sí, glamour, ¿no? Págame, una cosa, pero ya no solo delictiva, sino totalmente horrenda, ¿no? Que da cuenta de un tipo de comportamiento, además, ya ni hablar de lo que es un presidente de la República. Bueno, así están las cosas. Entonces César Hinostroza sigue en los Estados Unidos, sigue en España, con más probabilidades de ser extraditado rápidamente que lo de Toledo, que va como lento. Vamos a ver si esta información abona en que la extradición a Toledo sea más rápida. Por lo pronto Trump parece, los gringos, no tener ningún apuro, ¿no?, con este asunto. Bueno, es complicado allá, ¿no? Tienen que seguir una serie de trámites, en fin. Y yo me imagino que Toledo debe ser uno de miles que están pidiendo extradición. Bueno, ¿no? Pero no hay tantos presidentes que están fugados, ¿no? Pero a Martinelli de Panamá lo trajeron más o menos rápido. Y además lo respetan. En Stanford lo respetan. Es un hombre que vas a Stanford... Bueno, no creo que ahora lo respeten mucho después de todo Stanford lo que ha ocurrido, no lo ha votado así de un puntapié. ¿Ya no está? No, ya no está. No, ya no. No, él se pasea ahora por las calles de... ¿Cómo era la calle en la que lo encontraron? Es su calle preferida, donde va a tomar. Es una calle llena de bares. Algo así como
Ay. Boulevard de las Pulgas. Tenía un nombre así rarísimo. Muy Toledo. De los patos. Pero ya no sé. Sí, que él en su calle prefería para ir a tomar, efectivamente. Sí. Bueno, señores, vamos a una pausa porque vamos a regresar con el tema importantísimo. ¿Qué pasa con la revelación de este pago de $3 millones vinculados a la Interoceánica del Sur? Odebrecht ha dicho que no son pagos de sobornos, que son pagos a privados. Linda la teoría, pero ¿para qué se necesita testaferro, offshore, codinome, si es un pago que no es un pago fraudulento? ¿Qué pasa con el acuerdo de colaboración eficaz si es que esta información que ha llegado no forma parte del acuerdo? Lo pone en riesgo, lo fortalece, se puede ampliar. 1 millón de preguntas que mis invitados intentarán responder, yo escuchar nada más porque no tengo respuestas, después de la pausa. Volvemos. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50,000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. En el año 2017 se ha suscrito el convenio CLAS en vinculación con el gobierno regional y los representantes de los centros de salud de los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra, Punta de Bombón. Antes no había médico acá. Ahora, gracias a todo este convenio, la población ya tiene más confianza, ¿no? De que acá les podemos atender todo. Más doctores, más enfermeras, más atención, más medicina, ¿no? Gracias al convenio CLAS, Valle Unido Tía María viene financiando 44 plazas en el Valle de Tambo. Hoy, todos andan en su mundo y siempre hay alguien que se pasa de la raya. Y otros que aún no saben cuál es su camino. Pero siempre hay una esperanza de ver un cambio. Es tiempo de fiestas y sabemos por qué chambeas. En Caja Arequipa queremos impulsar las buenas noticias. Saca tu crédito al toque para lo que más necesites y ayudarás a devolverle la sonrisa a más niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50,000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. El voleibol playa, nacido en Santa Mónica, California en 1920, se disputó por primera vez en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999. Recién en 1996 pasó a ser una modalidad olímpica tanto para masculinos como femeninos. Este deporte de arena se desempeñó con 6 jugadores por equipo dentro de la cancha hasta 1930. Luego se modificaron las reglas, permitiendo solo 2. La información llegó como bomba, la trajo el portal Convoca, que es un trabajo de investigación sumamente interesante, y es que se descubre el pago de $3 millones para la empresa, para la obra de la Interoceánica el Gasoducto del Sur. El Gasoducto del Sur, que hay que decirlo, es una obra que ha tenido muchísimas críticas y muchísimos detractores desde su origen, antes de que se supiera que hubo o no hubo coima de por medio. ¿Por qué? Una obra que costaba un montón de plata, sobre la cual no se estaba del todo seguros que se necesitaba tremendo gasoducto para llevar tanto gas al sur, y además sobre la cual se cayeron todos los postores y al final quedó solo Odebrecht. O sea, el universo perfecto para una empresa que quiere hacer un negocio. Ahora resulta que esta obra no fue comprendida en el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Básicamente porque Odebrecht no reconoció que hubiera
coimas o hubiera nada irregular en esta participación. Hoy parece que esas declaraciones se empiezan a tambalear. Karina, ¿qué información tenemos así en términos duros, ¿no? Sí, cifras. Es que lo que está claramente es que casi todos los pagos irregulares que nosotros hemos conocido, como en el caso de Félix Moreno, en el caso de Rutas de Lima de Susana Villarán, han salido de la caja 2. Entonces exactamente sigue el mismo formato, los codinomes, a quién se le va a dar, las cifras. O sea, el mismo modus operandi, ¿no? Es el mismo lugar de donde sale la plata. Entonces, Ollanta Humala dice que no podría ser una coima, pero lo que nos ha enseñado la realidad es que de esa sala, de ese departamento de sobornos, sale la plata, ¿no? Son 17 transferencias de dinero realizadas entre el 19 de septiembre y el 12 de noviembre del 2014, que suman $3.070.000, según la información que ha recogido Convoca. Obviamente esta información no la ha dado Odebrecht, si no Odebrecht no hubiera tenido la reacción que ha tenido, que es negar que esto era parte de pago de coimas. No ha negado. Ha dicho que ellos no conocían, o sea, con las nuevas siglas que tiene Odebrecht hoy día, ha dicho que ellos no conocían y que también transferían dinero para otros gastos, dejando entrever que quizás no era coima, pero eso es una falsedad grotesca, pues, ¿no? O sea, que de la misma forma truculenta como le pagas al coimero, le pagas al proveedor, no parece. No, pues. No parece, ¿no? Mucho trabajo, a ver, ¿no? señor, consíguele codinome, no sé qué, para pagarle al señor que trae el camión, la camioneta de tierra. No tiene mucho sentido. O sea, lo que se ha descubierto, ojo, y hay que remarcar, esto se ha descubierto en el exterior. Así es. Lo ha descubierto este grupo de investigación periodística. Convoca, sí. El grupo de todos investigación periodística, claro. Un periodista ecuatoriano que luego ha sido reproducido acá por Convoca. Y esto da la razón pues a los críticos del acuerdo, porque una de las críticas fundamentales del acuerdo es que era más o menos obvio que había una coima en el gasoducto del sur, una obra de $7.500 millones que había sido adjudicada a Odebrecht de manera irregular y cuestionable. Entonces, todo el mundo decía eso. El fiscal Hamilton Castro en su momento había dicho que habían varios proyectos sobre los cuales había sospechas y que él no había llegado a un acuerdo con Odebrecht porque había esos proyectos que Odebrecht no quería reconocer. O sea, se había dicho antes. Y ojo, la información es que hay 5 proyectos donde se han pagado coimas de casi $9 millones. Uno de ellos es el gasoducto, donde hay $3 millones. Por ejemplo, en el gasoducto se pagan $900.000 a Princesa. Así es. Además de otros. Será Princesa en el gobierno de Ollanta Humala. Eso es un misterio impenetrable. $450.000 a Magali, que no es. Claro. Además también aparecen nombres como French. $500.000 a French. ¿Quién estaba en Francia? Gaza. ¿Alguien que conozcamos? La ginecóloga. La ginecóloga. Disco. Bueno, en fin, hay varios codinomes, pero además el mismo proceso, ¿no? Pagos a empresas, fantasmas, offshore en el extranjero. Es lo mismo. El mismo camino. Claro. El mismo camino. Y además, digamos que desde el comienzo. Ya tenían su sistema. Tenían un sistema. Y desde el comienzo, cuando salió Hamilton Castro y entró el nuevo equipo especial, lo primero que preguntamos los periodistas fue: ¿por qué no está gasoducto? Ahora, ahí vamos a ver. Está gasoducto. Ahí me interesa la interpretación de Carlos Caro, por varias razones. Primero, es claro que van a empezar a saltar otras informaciones porque hay más empresas colaborando. Entonces, lo que no quiere decir Odebrecht lo puede querer decir alguna de las otras empresas que han participado, porque no tienen que aportar información nueva. No pueden aportar la misma que aporta Odebrecht, porque si no, no entran en la colaboración. Y el segundo punto es verdad, tú no puedes obligar a la empresa a participar en una colaboración eficaz sobre una obra, sobre un tema de la que la empresa no quiere reconocer. O sea, para la colaboración eficaz tiene que haber un reconocimiento de parte del que colabora sobre el determinado punto. El hecho de que Odebrecht no haya querido meter Gasoducto Sur y la Fiscalía le haya atracado esa condición, porque pudo haber dicho: no, te vas a tu casa, no quiero ningún trato contigo, impide que se pueda hacer algo con respecto de esto.
¿Cuán amarrada está Fiscalía para este caso por el acuerdo que ha firmado? Pero mira, las reglas de la colaboración eficaz de empresas son exactamente las mismas que para el individuo. Si un individuo le miente a la Fiscalía en el proceso de colaboración y niega haber cometido delitos X, Y o Z, el fiscal lo puede llamar y le dice, mira, estoy descubriendo que tú también estás involucrado en el hecho A, B y C que tú no has reconocido. Mejor reconoce, porque si no voy a pedir tu revocatoria. Pues eso podría ser el primer paso de Fiscalía. Entonces el fiscal puede llamar a la empresa y decirle, mira, o hablas de una vez o nos vamos al tema de fondo, y si yo logro probar que me has mentido, voy a pedir tu revocatoria y pierdes el beneficio. Pierdes el beneficio, pero la información aportada sí es válida. Claro, es válida. No. Si es que se revoca el beneficio, la Fiscalía también pierde. Ese es el punto. Porque entonces todo lo que haya aportado Barata, Trinidad Serra, todos los colaboradores eficaces, va a ser información que para los abogados ya no va a servir más. Es decir, va a ser el reino de los cielos de todos los abogados defensores, porque va a decir, todos los colaboradores eficaces, ya toda esa información no sirve. Porque la información que no llega a juicio, la información que no se reproduce en un juicio oral, es información que no sirve para una condena. Puede pasar, pregunto, porque también el escenario en que todo lo que hemos actuado se viene a foja cero porque salió lo del gasoducto, o sea, es realmente terrible. Hay un equilibrio. Es terrible. Mira, como abogado, ¿qué plantearías, Carlos? Y hay una puerta de salida que la propia Fiscalía la gestó. Hay que recordar que cuando el fiscal Vela explica el acuerdo en el mes de febrero, dice lo siguiente. Dice, la empresa está reconociendo 4 hechos, pero se pone también en el acuerdo que si la Fiscalía descubre nuevos hechos, la empresa va a negociar con la Fiscalía y con la Procuraduría un mayor pago de la reparación civil. Es decir, creo que todos pusieron ahí su fusible para poder buscar una salida frente a una situación como esta. Eso ¿qué espacio nos abre? La negociación. Y de esa negociación, lo que está en camino sigue en camino. Es decir, Odebrecht está hablando y echando a Tutlimundi en las obras que ha reconocido. 4 obras. Claro. ¿Qué pasaría con Gasoducto Sur? ¿Estaría obligado a empezar a hablar? Claro, porque si el fiscal los llama y le dice, mira, ha salido este indicio, y con esto voy a investigar, mejor de una vez hacemos una adenda al acuerdo, aceptas tú lo que has hecho, pagas lo que tengas que pagar. Y por lo tanto se aumenta la reparación civil, y seguimos caminando. Que es además lo que le convendría a la Fiscalía. Puede molestarnos la mentira, puede molestarnos la falsedad, pero en términos, digamos, de justicia nos conviene, porque de lo contrario, si Odebrecht patea el tablero y la Fiscalía patea el tablero, todas las colaboraciones eficaces se caen y muchos procesos pueden perder valor probatorio. 2 preguntas, Carlos. Una cosa es la colaboración de Odebrecht y otra cosa es el acuerdo al que se lleva con los directivos, ¿o forma parte del mismo paquete? No, forma parte del mismo paquete. De acuerdo. Y esa duda que todos teníamos se develó hace pocos días cuando se dio a conocer la parte resolutiva, donde en la parte resolutiva del juzgado que ha homologado el acuerdo se señala, digamos, las sanciones que hay para cada una de las personas. Significa que en verdad han firmado tanto la empresa como los individuos. Entonces, pero sí podríamos, y esto parece como consuelo de tontos, pero sí podemos recuperar parte del dinero, pero además meter presos a nuestros corruptos. Sí, en el caso del Gasoducto Sur. Si es que hubiera una delación adicional, una adenda al acuerdo en ese contexto. Y ahí los que están más fregados o aparentemente en la mira son Ollantumala y Nadine Heredia. Karina, estamos pasando de la posibilidad de coimas o mejor dicho, de aportes de campaña a coimas por obras. A coimas por obras, porque ha salido del Departamento de Sobornos. Lo que yo sí... Y ha salido cuando ellos ya eran... Cuando ellos ya eran gobierno, claro, ¿no? Es plata que se ha depositado cuando ellos ya eran gobierno, ¿no? Lo que sí se debe rescatar es que un colaborador se supone que tiene que sentarse de buena fe para hablar con la contraparte, que es el Ministerio Público. Y a mí lo que me llama la atención es que desde hace 2 años aproximadamente Hamilton Castro venía diciendo que es el gasoducto el que no querían, específicamente esa obra, la que Odebrecht no quería colaborar, dar a conocer. Hizo un informe, ¿no?, diciendo de que no le daban información y quejándose por todas las pesquisas judiciales que se habían iniciado por el gasoducto, que nada tienen que ver con el acuerdo de colaboración, sino que fueron por otro lado. Es un camino distinto. Así es. Entonces, el gasoducto, desde hace 1 año y medio, 2 años, se sabía que traía una gran carga para Odebrecht. Querían mantenerlo, o sea, protegido. Pregunto, en términos estratégicos,
Lo que creo que ha pensado la Fiscalía, y estoy tratando de interpretar, y yo acá me pongo del lado de la buena fe, para que ustedes se pongan del lado de la mala, para claro, para hacer un equilibrio, es... Si ellos no quieren atracar con gasoducto, hago el acuerdo por estas para poder ir avanzando y ya veré después qué pasa cuando salta gasoducto. Porque lo cierto es que Hamilton no lograba nada. Nada. No, o sea, no debo decir que por ineficiente, sino que obviamente si no empiezas a hacer acuerdos de algún tipo, no avanzas, pues, ¿no? Acá y que no avanzó. Fernando cree que yo soy demasiado bien pensada. Como diría el señor David Dumet, todavía tengo puesto el calzón con vos. Bueno, pero... nos estamos riendo porque ya no vamos a seguir rajando de los tweets. Lo que decía Carlos, si tú incumples, ya estás quedando en falta, ¿no es cierto? Ahora bien, desde hace bastante tiempo se sabía que Odebrecht había mentido. ¿Cuántos reconocieron al principio? 29 millones. Los 35 millones de Maiman no se sabe de ahora, se sabe de hace ya varios meses. Se sabía que había mucho más, solo de Toledo. 35. ¿Y qué hacemos, Fernando? Entonces, ya se sabía que habían incumplido. ¿Por qué los fiscales no usaron eso para presionar a Odebrecht? Oye, usted nos ha mentido. Nosotros queremos más, entonces denos más, porque ustedes están mintiendo, están violando el acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos? Es que yo coincido, porque tenía que negociarse mejor. ¿Qué hace? Oye, pero ojo. Claro, mejor, nada más, porque tú tenías es que hay otro elemento de presión. Odebrecht está pidiendo $2.000 millones por el gasoducto, por lo que avanzaron del gasoducto. Savimochic, Olmos, o sea, Odebrecht pero con esta se pueden ir a pedir a cualquier parte, ¿no? No, podían haber agarrado las cosas que tiene Odebrecht. Vendió Chaya en $1.200 millones. A mí esto me da la impresión de... Ya lo vendió y se fue. Es como cuando le levantaron las restricciones sobre el acuerdo, le levantaron todo. La presión era con el dinero, porque a ellos les interesaba el dinero. O sea, sí había maneras de presionarlos, porque tienen miles de millones de dólares. El Estado peruano parece el típico caso de una pobre pareja donde uno de los dos tiene el mejor abogado para un acuerdo de divorcio y el otro va a salir perdiendo de todas maneras, pase lo que pase. Eso parece, ¿no? Bueno, pues, o sea, que como que nos agarraran de tontos todas las esquinas. Bueno, o sea, en síntesis, había manera de presionar, pero eso implicaba que el gobierno se la jugara, que los fiscales se la jugaran, y nadie se la ha jugado. O sea, han jugado, creo yo, Carlos, muy cercanamente con Odebrecht. ¿Tu evaluación? ¿No? Yo lo que creo es que... Como abogado, o sea, porque tú podrías haber estado perfectamente en medio de una situación como esta. Sí, claro, ¿no? mira, por un lado, la personalidad del fiscal Hamilton Castro era mucho más dura. El fiscal Castro era mucho más duro y Paucar, que era su fiscal adjunto, eran durísimos en el momento de la negociación y no aceptaban prácticamente colaboraciones eficaces. ¿Eso era bueno o malo? Era malo desde mi punto de vista, porque en la colaboración hay que ceder. Incluso esto que ha dicho Fernando muy bien, el arte del engaño, ¿no? Como dice tu libro, el arte del engaño es la colaboración eficaz. Tú le vas ofreciendo posibilidades, vas endulzando al enemigo con la finalidad de finalmente llegar a un acuerdo. Pero acá entonces ha entrado un equipo, segundo round, que es el equipo del doctor Vela, con más habilidades desde luego para la negociación, pero creo que en el apuro de querer sacar un acuerdo y lograr efectos, creo que no han descubierto mucho y se han conformado con un plato medio frío para efectos, digamos, de iniciar. Pero todos sabíamos que acá había más cosas que podían salir y por eso pusieron esta válvula de escape que es, si te descubro nuevas cosas, vamos a negociar una mayor reparación. Pregunto porque no logro ver, para el ciudadano común y corriente es difícil ver el universo completo para saber hasta dónde estamos avanzando. Es decir, de los 100 casos que tenemos que ver de corrupción y el 100% de personas que tenemos que tener presas, lo que se ha conseguido con este acuerdo, ¿es poco? ¿Tenemos un pedazo del pastel muy chiquito? Son 19 obras de Odebrecht. Claro. Y firmamos por 4. Ya, de acuerdo. Por 4. O sea, ahí más o menos te... Claro, desde mi punto de vista se ha avanzado. Se ha avanzado. Se pudo avanzar más, se puede avanzar más. Los casos no han terminado. No está cerrada la posibilidad. No está cerrado. El partido sigue su curso y yo creo que más bien a raíz de esto que se ha descubierto tendrá que hacerse nuevos correctivos, no solamente en ese acuerdo, sino en los que vengan, ¿no? Porque... Ahora, toda colaboración eficaz, creo,
yo sigo con calzón con vos, pero o sea, trato de ver el lado, el lado más propositivo. Es que finalmente estás negociando con un delincuente. Claro. Estás negociando con un delincuente que además tiene un aparato. Que te va a mentir. Perdón. Que O te sea, va a mentir después por de ver definición. Caja 2, Codinome, Leso, o sea, Pero por eso mismo, si es el delincuente que te va a mentir, no tienes que ir a negociar De buena fe. de buena fe. Ahora, dicen, ¿no? ahora pregunto, tiene, y acá no hablo de los fiscales involucrados, que me parece, digo, personas que con sus limitaciones han hecho lo que han creído correcto. Yo no creo que haya acá, yo particularmente no creo que haya habido acá un tema de tratar de salvar a uno, sino de tratar de conseguir con sus limitaciones lo más posible. Pero esto va a pasar y va a volver a pasar y va a pasar en el futuro, porque la corrupción ya no viene en frasco chico. La corrupción en el mundo es así. Donde volteamos vemos unos casos monstruosos de multinacionales con unos departamentos legales gigantescos, donde el abogado de esa empresa cobra lo que no cobra pues un fiscal en toda su vida por hora, ¿no? Entonces Claro, estamos en capacidad para Mira, Patricia, enfrentar yo creo eso. que la moraleja es muy clara, ¿no? Tenemos más o menos 30 años de historia de colaboraciones eficaces de individuos. Tenemos un año de colaboración eficaz en la ley peruana de empresas. Pero eso nos ha puesto muy por delante de la legislación de otros países. Colombia no tiene eso, México no tiene eso, Brasil recién lo tiene, y eso es lo que está permitiendo descubrir. Yo creo que los fiscales lo que tienen que hacer ahora es afilar la punta del lápiz, como en Estados Unidos, que hay toda una serie de manuales escritos sobre cómo se negocia con las empresas. Pero Porque las empresas tienen otras reglas que los individuos. Brasil, por ejemplo, cuando invirtió muchísimo dinero en su fiscalía, ¿no es cierto? En capacitación, se prepararon para grandes problemas de corrupción. Ya que el señor Moro se haya vuelto político es una desgracia, Claro. pero no deja de... había un aparato de fiscal muy poderoso para enfrentar una corrupción muy poderosa. Y muy preparado. Y muy ¿no? preparado, Claro. muy ¿Y preparados. esas capacitaciones se han dado aquí? No, pues ese es el problema. Son muy parcialmente. Ese es el problema. Ese es el problema. A lo que voy es cuánto le estamos pidiendo a nuestra fiscalía con sus escasos recursos de enfrentar a estos. Ya tengo unos señores que tenían una fábrica de corrupción. Por eso que yo digo que con había transnacional, un con nivel, ¿no? franquicia. Porque estaban nuestros fiscales y estaban unos monstruos de abogados que jalaban para su molino. Sí, claro. Los de Odebrecht. ¿Y cómo negocias así? ¿No? Bueno, pero pueden Come con conseguir zapatos, también, digamos, grupos de apoyo. En fin. De acuerdo, pero obviamente. y podemos empezar a exigirlo, Para ¿no? casos tan grandes se puede conseguir. De hecho, un el respaldo. grupo de la Procuraduría que se creó después del caso de la caída de Fujimori Mira, pues, fue un mira, pues, ejemplo, claro. ¿no? Ese fue un ejemplo. Mira, pues, y mira, compara con la Procuraduría que hay ahora. No, pues. y no seas malo, porque son chicos bien trabajadores No, y pues, todo. pero compara, pues. Sí, claro. Es claro otro que sí. nivel. Es otro nivel porque los montos involucrados en las defensas son Ahora, totalmente distintos. También han cambiado las funciones, ¿no? Antes, cuando había la procuradora en la época del doctor Ugaz, la Procuraduría era casi como una fiscalía. Así es. Pero ahora más bien con el nuevo código la fiscalía está muy empoderada. Han visto todos. Pero, Carlos, eso se detenciones, anunció. allanamientos, ¿no? Se dijo que si se cambiaba el Código Procesal Penal y no se reforzaba Fiscalía, esto iba a pasar. Y ese es el trabajo pendiente. Ese es el Sigue trabajo siendo pendiente, el trabajo pendiente. porque tienes un fiscal con muchas funciones y sin muchas capacidades. Bueno, Luis Pázara, que ha hecho muchísimos análisis sobre las reformas judiciales en Perú y América Latina, señala eso. La capacidad investigativa de la Fiscalía es pobrísima. El poder es inmenso y su capacidad de investigación es muy pobre. Todas estas cosas debieron estar en la reforma judicial. Esto tenía que discutirse, pero estas cosas se pasaron por ejemplo, encima. en aquellos esquemas en el que la Fiscalía tiene esta capacidad, que es la que lleva el caso, la que investiga, suele ser un sistema muy interesante si la Fiscalía está preparada, porque antes investigaba la policía, después la investigación pasaba al fiscal, y en el camino se iba transformando. Que había corrupción policial. Así, al final llegaba el juez y el juez decía que la investigación no estaba bien hecha, entonces el juez seguía investigando. ¿Saben qué? Claro. Ya eso era un arroz con mango que nunca sabías al final quién iba a meterle qué a Es ese lo que menú, pasó en ¿no? el caso Toledo 1, el caso de Coteva. Así Viejo es. código, viejo sistema. Tú bien lo dijo Fernando, esto empezó en 2013 y no han habido detenciones. Así es. En cambio, no era una mala apuesta la del nuevo Código Procesal Penal.
Pero sigue funcionando más o menos así. Por ejemplo, este asunto de los cuellos blancos del puerto, eso es un invento de la policía. La investigación la hace la policía, se le entrega a las fiscales que han sido consideradas heroínas, pero en mi opinión son de un nivel, y entonces lo que hacen es firmar lo que le dio la policía. O sea, sigue funcionando el mismo sistema en la práctica. Es que falta, creo que capacitación, como tú decías, Pati, porque falta lo que no se ha visto en este caso es lo que se vio hace muchísimos años en el tema de Alberto Fujimori, con menos tecnología, con menos capacitación, con menos sistemas ahora que te hacen llegar mucho más rápido. Pero con las a la mejores prueba. personas. Pero con las mejores personas y las mejores mentes y los mejores profesionales. Y ahí se nos abre otra vez, volvemos a la Junta Nacional de Justicia. Igualito. O sea, porque a mí el otro día, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que ahora los jueces supremos van a ganar 42.000 soles. Y todo el mundo, ¡qué horror! ¡Qué horror no! Que ganen más si es necesario. Si ese es un sueldo que no es alto en un estudio de abogados privado, ¿por qué tengo que al final pagarles una mugre o no ponerle un sueldo competitivo y no jalarme a el talento mejor de la universidad? Que ¿por qué van a ganar? Pues, además, por cierto, son jueces supremos, no le estamos pagando así a todos, estamos pagándoles así a los que llegan al final. Pero se les paga bastante a los fiscales y a los jueces, o sea, han ido aumentando significativamente su sueldo, pero no ha habido una exigencia, o sea, se le aumenta el sueldo, pero no hay una exigencia de tener una mejor calidad. Y eso lo estamos viendo ahora con esta Junta Nacional de Justicia, como conversábamos con Carlos. O sea, ¿quiénes se presentan? Se presenta gente que tenga una trayectoria, la mayoría era gente que no se conocía. Que en Estados Unidos, por ejemplo, si uno quiere aplicar a juez, tiene que empezar desde la universidad a tener las mejores notas. Claro. O sea que si no sales con un promedio de notas que te colocan en el tercio superior, ni siquiera puedes intentar ser juez alguna vez en tu vida. Entonces, desde ahí viene el honor de ser juez, digamos, ¿no? Tenemos que mejorar y yo creo que hay gente con muchísima voluntad, pero no tiene pues las capacidades, no tiene por qué tenerlas, ¿no? No es lo mismo tener una maestría en una universidad peruana que hace lo que puede por mantenerse a un nivel decente, que venir pues de las mejores maestrías de España y estar en los mejores estudios de abogados. Pero por eso que la gente se indigna, porque no tienes las credenciales y además tu juicio dura la eternidad, sientes que la justicia no avanza y la justicia por eso tiene los rangos de popularidad que tiene, la gente no la siente. A eso hay que sumarle la falta de respeto que a veces tenemos contra determinados magistrados también, ¿no? Nos encanta opinar, destruir, enlodar a gente a la que que además ni siquiera estamos en condiciones de entender sus decisiones y claro, eso desalienta pues, porque si tú eres una persona que quiere seguir una carrera dentro del sistema de justicia y vas a estar expuesto a que cualquiera te empapele por una decisión que tiene sustento, que no sea popular, está fregado, ¿no? Claro. Está fregado, ¿no? Termina limitado, ¿no? Claro, ¿quién se va a comer el pleito, pues? ¿No? De que te saquen 30 portadas, que te digan corrupto, porque no metiste preso al que alguien no quería, ¿no? El mejor ejemplo es que aplaudimos la prisión preventiva cuando le cae a nuestro enemigo y cuando le cae a nuestro amigo arrastramos al juez por todas las calles y plazas, ¿no? Vemos la contradicción, ¿no? Y nosotros acá con 2 prisiones preventivas llega a España y lo liberan. Así es. Bueno, porque en España tienen otro sistema. Y porque no se les va a escapar, claro, ¿no? Y porque no se les va a escapar. Difícil, en todo caso. Va a estar bien difícil que alguien mire al cielo mientras se pasa el pasaporte, ¿no? Bueno, importantísimo lo que queda para ver este caso. Nos vamos con un tema pendiente que también es gravísimo, porque da cuenta sí de cómo se manipula la información en determinados lugares y del poder de los fiscales otra vez, y es el fiscal que ocultó y que quiso destruir los audios sobre el caso Madre Mía de Ollantaytamala. A los Humala Heredia les está lloviendo, pero sí, pésimo, por todo lado, ¿no? Sí, pero ¿cuánto poder? ¿Cuánto poder? Y algunas veces, como este fiscal, mal utilizado. O sea, él decidió que se quedaban solamente los audios de Artemio. Así y todos los demás, los de la compra de testigo, chao. Eso se conocía. Se conocía porque se difundieron videos, en fin, se sabía todo eso, a pesar de lo cual lo ocultaron, pero además, políticamente, quienes conocían eso respaldaron a Humala en las elecciones del 2011. Eso salió bastante antes del día de la elección. Claro, porque el problema fue que al declarar a Humala inocente sobre el caso Madre Mía, porque no habían pruebas, bueno, uno dijo, bueno, hasta aquí llegamos, no hay mucho más que hacer. Pero cuando sale la información, es verdad que no se le puede juzgar 2 veces por el mismo delito, pero había otro delito que había sido
fraguar pruebas para conseguir ese Obstrucción resultado, a la ¿no? justicia, compra de testigos. Así ¿no? es. Claro. Y sobre eso, ¿qué pasó? Juez se puede escoger, pues como decía Nadine. Las agendas lo escribió clarito. ¿No? O sea, ahí está. Ese es el punto. Claro. Fiscal también se puede escoger. Todo se puede escoger con plata. A mejor postor, caserito, pase, elija, el que más le guste. Elija, claro. Sí. Bueno, tenemos los tweets de Ollantumala. Hoy día se ha defendido duro con el caso del gasoducto sur. No sé si los tenemos, Catalina. Catalina. Catalina se fue, creo. Ahí está. Ya. Todavía no acaba el programa, Catalina. Acá estoy, me dice. En mi gobierno se instauró por primera vez una cláusula en el proyecto de gasoducto para salvaguardar el derecho del Estado de resolver el contrato si se descubría corrupción. Odebrecht ha reiterado hoy que no se trata de coimas, sino de pagos internos y a privados. Eso debe investigarse, ¿no? Tenemos también un tuit del presidente Vizcarra, dice: hoy se reunió el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, liderado por el presidente Martín Vizcarra, donde se aprobó el reglamento de la ley número 30942 que crea dicha instancia. Bueno, que sirva, ¿no? Que se dejen de aprobar cosas y que sirva, ¿no? Bueno, son los integrantes. Claramente Humala está preocupado, ¿no? Claramente está preocupado, porque ya apelar a la teoría de que en realidad esa plata debe haber sido para otra cosa es... Para privado, ¿no? Hay que preguntarle si conoce a Princesa. O a French. A French. Ya te digo, nos reímos para no llorar. Claro. Nos podemos despedir, Catalina, con las declaraciones del doctor Rock, ¿no? Como para... Sí, muy bueno. Para sonreír. Claro, ¿no? Ya nos vamos sonriendo. Por si acaso, si a alguno de ustedes les quedó alguna duda sobre que el sistema anterior era malo, les vamos a dejar como presente para terminar el programa las declaraciones del doctor Rock, el señor Noguera, que hoy está siendo investigado por su participación dentro del Consejo Nacional de Magistratura, y esta es su defensa. Ha sido un gusto estar con ustedes, señores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mañana, como siempre, a las 7 en punto, en ¿Quién tiene la razón? Todos son mis enemigos. Los 6 consejeros son mis enemigos. Y Nostroza Pariachi es mi enemigo. Walter Ríos es mi enemigo. Los asesores de los 6 consejeros son mis enemigos. Los que rodean a Nostroza también son mis enemigos. Porque yo he tomado conocimiento, y eso es lo que me sorprende, señor presidente. He tomado conocimiento que se han acogido a colaboración eficaz personas relacionadas con los ex consejeros. Increíble. ¿Y a eso le llaman colaboradores eficaces? A los que están corruptamente. No.